Vamos a leer la palabra de Dios para continuar con este hermoso y poderoso y revelador seminario sobre satanología, demonología, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. En 2 Corintios capítulo 6, en el versículo 14 en adelante, voy a leer estos versículos porque más adelante vamos a tratar con este tema. Vamos a cubrir algunas áreas básicas acá y luego vamos a entrar en esto. Dice en el versículo 14 de 2 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escúchelo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Vamos a cubrir algunas áreas teológicas fundamentales que tenemos que aprender. Habíamos quedado en la enseñanza anterior sobre el destino de Satanás. Está bien claro en las Escrituras y en el manual está bien claro. Ahora hablemos un poco sobre los ángeles caídos y los demonios. En cuanto a los ángeles caídos y los demonios, ustedes saben que hay quienes dicen que son lo mismo, ángeles caídos y demonios es lo mismo. Sin embargo, para mi entender, yo, Jorge Porras Benedetti, para mi entender, lo que yo he estudiado, lo que he revisado, y aún los textos bíblicos, me dice que no, que sí hay cierta diferencia. De todas maneras, en términos de doctrina y en términos de salvación y en términos... es irrelevante realmente, si son o no son los mismos, no hace una diferencia en nuestra fe y en nuestra comunión con Dios. Sin embargo, yo pienso que son diferentes por muchas razones. Estos ángeles caídos, en el caso de los ángeles caídos, sabemos que ellos están totalmente sujetos a Cristo, según 1 de Pedro 3:22. Son pecaminosos y rebeldes, según 2 de Pedro 2:4, Judas 6:7 y Job 4:18, Apocalipsis 12, 7 al 9. Son malos, dice la Biblia que serán castigados, pelearán en contra de Cristo en Armagedón, y ustedes saben que serán derrotados, allá en Apocalipsis 19 aparece. Están organizados en principados y potestades, engañan a los hombres, se oponen a los santos. Originalmente cayeron con Lucifer. El infierno, según dijo el Señor en Mateo 25:41, está preparado para ellos también. Hay dos clases de ángeles caídos, según la Biblia, los que están atados, según Apocalipsis 9, 11 y 14, versículo 14, y 11, 7 y 17, 8, según de Pedro 2, 4 y Judas 6, 7, aquellos que están todavía sueltos, ¿verdad?, que son los otros ángeles, con Satanás, y serán lanzados en lugares, de los lugares altos a la tierra, a la mitad de la semana número 70 de la tribulación futura y profetizada por Daniel. Quiere decir que en cuanto a los ángeles caídos, hay un grupo de ángeles caídos que están atados en prisiones de oscuridad, según dice Judas, y lo dice Pedro, lo dice otros pasajes, y otros ángeles que están sueltos, andan al igual que Lucifer por cierto tiempo. Bueno, la razón por la cual unos están sueltos y otros bajo oscuridad en prisiones eternas, está establecida en Judas 6:7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, dice, su propia morada, sino han sido guardados, más bien aquí, han sido guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice Judas. Observa que no fueron todos los ángeles caídos los que abandonaron sus propias moradas, sino parte de ellos solamente. ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Aparte de haberse rebelado contra Dios, porque los demás están libres y ellos no. Estos ángeles que están bajo oscuridad en prisiones eternas, en comparación con los ángeles caídos que están sueltos, Judas lo explica claramente en el versículo 7, cuando dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que ellos, habiendo fornicado,
e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Observa que esta palabra aquellos, ¿verdad?, se refiere en el versículo anterior a los ángeles caídos que dejaron sus propias moradas. Tanto la gente de Sodoma y Gomorra como algunos de los ángeles caídos cometieron un pecado en común. ¿Cuál era? El de hacer cosas contra naturaleza. Los ángeles caídos, por su parte, dejaron sus propias moradas. Esto es, que asumieron, según lo que plantea Judas y otros pasajes, cuerpos de hombres para fornicar. Génesis 6, 1 al 4. Y así tratar de impedir la venida de la simiente de la mujer, la cual es Cristo, y estorbar el plan de Dios para redimir al hombre. Ahí en Génesis 6, 1 al 4, cuando habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, los términos que utiliza en hebreo son muy específicos. Por eso se llaman hijos de Dios, porque el término nefelín y el término específico que usa el hebreo solamente se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a los hijos de Dios, a los ángeles. Y a la mujer usa un término, a los hijos de las hijas de los hombres, y a los hombres usa otro término. Hace una gran diferencia en el hebreo cada uno de los términos que utiliza. Por eso es fácil detectarlo del original, que se refiere a ángeles caídos. Bueno, ese pecado nosotros lo discutimos un poquito, y aquí está toda la explicación, no quiero entrar en eso ahora, pero básicamente quedaron en prisiones de oscuridad porque trataron de corromper la simiente, dejando sus propias moradas y teniendo relación con las hijas de los hombres, y de ahí vino esa tara genética, esa degradación genética que Satanás trató de producir para pervertir la raza humana y para que no se conservara el ADN original que Dios creó en el hombre, a través del cual vendría el Mesías. Eso es básicamente lo que sucedió allí. Eso está bien explicado en las Escrituras y aquí en el manual está bastante explicado. En cuanto a los demonios, la debilidad en la mayoría de los cristianos en oponerse a poderes demoníacos es cuando en gran medida, o es causado en gran medida, por no querer reconocer la raíz de su problema. Muchos cristianos están tan carentes de conocimiento en cuanto a poderes demoníacos hasta el punto de quedar débiles e indefensos ante una guerra contra demonios. Y eso es bien real. La mayoría de los cristianos, cuando oyen de demonios o mencionan un demonio, hay un ruido, enseguida se asustan y se aterran. Entonces ese es el arma que Satanás utiliza fuertemente, es el miedo. Cuando tú le tienes miedo a los demonios, andas en miedo, temores y miedo, eso es lo que al diablo le interesa. Mientras que si tú te muestras tranquilo, en dominio y en señorío, entonces las cosas se le complican a los demonios. En muchos casos, sin escudriñar las Escrituras, deciden que Dios debe ser el causante de la situación que están sufriendo, dicen algunos cristianos. Es tan fuerte su convicción de que Dios es el autor de sus problemas que no batallan contra los mismos, pensando que ofenderían a Dios. Si tan solo usaran su inteligencia en la guerra espiritual, como lo hacen en la guerra carnal, saldrían prontamente victoriosos de los problemas y Dios sería glorificado. Jesucristo reconoció que toda enfermedad, toda oposición a la verdad, y toda derrota en la vida era producto de las fuerzas satánicas que batallan contra los santos. Él mismo fue tentado por el mismo diablo durante 40 días y noches, Mateo 4, 1 al 11. Él siempre reprendió a los demonios en personas enfermas físicamente y con problemas mentales. Eso no quiere decir que todas las enfermedades sean un demonio, pero hay enfermedades que son causadas por demonios. Jesús reconoció la influencia satánica en Pedro cuando intentó detener a Jesús de ir a la cruz. Mateo 16, 21 al 23. Él predijo que la iglesia tendría que batallar, eso lo dijo Jesús, en contra de las puertas del Hades, pero que prevalecería la iglesia. Él habló del poder de atar y de desatar, y se tiene que haber referido a poderes demoníacos. Él habló de Satanás como el causante de querer destruir a Pedro cuando negó a Jesús. Fue Satanás quien causó que Judas traicionara a Cristo. Los apóstoles enseñaron la realidad y la verdad sobre la posición satánica, la oposición satánica es aquí, sobre la oposición satánica al Evangelio, corrige esa palabra ahí. Sobre la oposición satánica al Evangelio, Hechos 5:3 y 8:5 al 12 y 13:10. Pablo y otros hablaron de Satanás como el gran enemigo del Evangelio y que sus armas eran bien conocidas por los creyentes que pelearan contra él inteligentemente. Y te da todas las citas bíblicas. Los demonios son los grandes propagadores de estas falsas doctrinas que hay ahorita en el mundo. 1 Timoteo 4, 1 al 8, 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12, Apocalipsis 12, 9. Hay diferentes tipos de demonios que causan diferentes tipos de enfermedades. La Biblia también revela que el hombre entra en adoración espiritual con demonios.
1 Corintios 10, 16 al 22, Apocalipsis 9, 21. Quiere decir que todas estas operaciones y textos bíblicos y actividades demoníacas son reveladas en las Escrituras como que existen demonios. No son imaginación, como dicen muchos filósofos y psicólogos. Dicen que los demonios son la creación del hombre, que Satanás es una creación del hombre y que aún Dios fue creado por el hombre porque nació en la mente y en la imaginación del hombre. Eso dicen los filósofos de este mundo y los psicólogos y los psiquiatras y los científicos de este mundo. La pregunta es, si Dios es una imaginación de la mente del hombre, el hombre creó a Dios, o si Satanás y los demonios son creación de la mente del hombre, ¿cómo explicamos todos estos fenómenos paranormales? Todos estos fenómenos que acontecen constantemente en la vida de seres humanos. Desde transformarse en bestias, violentarse, cometer suicidio, crímenes en donde testifican que algo, una fuerza se metió en ellos, un ente, algo los tomó. Los hizo cometer crímenes como los que cometió Charles Manson allá en los años 70 con la artista Sharon Tate y su familia, estando ella embarazada, la sacrificaron en una mesa. Y algunos de esos seguidores de Charles Manson hoy en día se convirtieron al Evangelio, son gente de Dios, han nacido de nuevo. ¿Cómo explican todos esos grandes crímenes de personas que han testificado, que han sido movidos por fuerzas extrañas, personas cambiando sus voces, su mirada cambia, su actitud, pierden el control total de su ser, porque si una persona perdiera la mente, pues simplemente se queda en una esquina y no hace nada. Anda caminando como un zombie por ahí que no sabe para dónde va, un noctámbulo, qué sé yo, una cosa de esa. Pero vemos que una persona que tiene problemas psicóticos, bien sea esquizofrenia, paranoia o psicópatas, dentro de ese contexto, va más allá de simplemente una afección cerebral de los neurotransmisores. Porque no solamente está afectada la persona y dice cosas disparatadas, o ve cosas, o dice cosas, u oye cosas que no entiende de dónde vienen, sino que se proyectan, se vuelven extremadamente agresivos y hablan con una voz diferente y dicen cosas y plantean cosas totalmente absurdas, en donde el individuo que está ahí pierde totalmente su personalidad y un ente extraño toma total control, lleno de odio, de venganza, de maldad. Bueno, la Biblia habla de esto. Es la Biblia la que revela las operaciones demoníacas. Es la Biblia la que revela cómo trabaja Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos. Sus actividades son variadas, miles y miles y miles de diferentes actividades se llevan a cabo en el mundo entero por estos entes invisibles para los humanos, para los sentidos físicos, pero claramente visibles para los que caminamos en el mundo espiritual y entendemos lo que está pasando, el comportamiento y todos estos fenómenos que están aconteciendo a nuestro alrededor con otros seres humanos. ¿Cuál es entonces la realidad sobre Satanás, los ángeles caídos y los demonios? La Biblia no solo enseña la realidad sobre Dios, sobre Jesucristo y sobre el Espíritu Santo, sino que también enseña la realidad de los enemigos de Dios y del hombre, como lo son Satanás, los ángeles caídos y espíritus demoníacos de todos los tipos. Para establecer escrituralmente que estos seres sí existen, ahí te proveo a continuación algunas escrituras para que las estudies. Sobre Satanás hay muchísimas escrituras, te doy algunas. Primera de Crónica 21:1, Job 1, 6 al 12, 2:1 al versículo 7, Ezequiel 28:11 al 17, donde te habla de la creación de Lucifer, Zacarías 3:1, Mateo 4:1 al 11, en la tentación de Cristo, Primera de Pedro 5:8, anda como el león rugiente, Apocalipsis 12, versículos 7 al 12, Apocalipsis 21 al 10 y muchas otras citas. En cuanto a ángeles caídos, Mateo 25:41, Jesús habló de ellos, Efesios 1:21, 3:10, Apocalipsis 12:7 al 12, Judas 6, 1 Pedro 2:4 te habla de ángeles caídos. Demonios, bueno, Mateo, hay muchísimas citas que hablan de demonios, Mateo 4, 23 al 24, capítulo 10, 1 al 7, capítulo 12, 22 al 32, Marcos 5 te habla del endemoniado gadareno, 1 Timoteo 4:1 habla de doctrinas de demonios, 1 Juan
4:1 al 6 habla del espíritu del anticristo y de sus poderes. O sea que la Biblia una y otra vez demuestra que esos seres sí existen, que son reales, que no son imaginación ni creación de la mente del hombre. Esos trastornos violentos, agresivos, esos crímenes que se cometen en nombre de, qué sé yo, sectas, religiones, dioses, son producidos por esos entes. Satanás y sus demonios no fueron creados pecaminosos. Todas las cosas fueron creadas perfectas y sin pecado al principio de su creación. Concerniente a Lucifer, está establecido en Ezequiel 28:11 al 17, cuando Dios dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Además, la Escritura dice en Eclesiastés 3:11 que Dios creó todo hermoso en su tiempo. Dios lo creó todo hermoso cuando tuvo que crearlo. Ellos no eran así. Se rebelaron, cometieron pecado. Y es lo que le pasa al ser humano, lo que le pasó al ser humano también. Dios creó a Adán perfecto, glorioso, en bendición. Adán pecó contra Dios y comenzó el proceso, la muerte. Dios le dijo: morirás, muriendo morirás, dice el texto original hebreo, cuando dice: el día que de este árbol comieres ciertamente morirás. El original dice algo así como: muriendo morirás. Es una forma difícil de explicar, ¿no? Porque murió espiritualmente y luego se produjo la muerte física. Muriendo morirás, algo así es lo que dice. Y es interesante ver cómo el pecado degenera, destruye. Y eso fue lo que hizo que Luzbel o Lucifer, ¿verdad?, cayera en ese estado, el pecado. Ahora, empiezo a hacerle preguntas porque voy a entrar en unas áreas más profundas. Preguntas para que se vaya acostumbrando a lo que le voy a hablar. ¿Cómo fue que Lucifer, teniendo la naturaleza de Dios y el fuego de Dios en él y la presencia de Dios, cómo fue que el pecado entró? Si yo, siendo cristiano y teniendo la naturaleza de Dios, ningún demonio puede operar en mi vida, ni nada me puede acontecer, y ningún demonio puede entrar y tomar mi vida, ni mi mente, ni mi ser, porque soy cristiano y soy lavado por la sangre de Cristo, mi pregunta es sencilla: ¿cómo fue que el pecado, la maldad y la iniquidad entraron en un ser como Lucifer, teniendo el fuego de Dios en él y la presencia de Dios totalmente? ¿Cómo fue que eso entró y cómo fue que Dios tuvo que sacar todo el fuego de él y consumirlo? ¿Cómo fue que los ángeles cayeron de la presencia de Dios si tenían la naturaleza de Dios? Entonces ahí entramos en lo que se llama la dispensación y el periodo probatorio, en donde Dios crea entes morales libres y les da un tiempo, una dispensación, y el hombre o el ser que Dios crea pasa por un periodo probatorio, en donde el hombre se le presentan las reglas, los estatutos, los preceptos de cómo debe vivir, y si logra pasar la prueba, entonces se le entregan responsabilidades eternas y es aprobado. Mas si no, entonces queda destituido de la gloria de Dios. El caso de los ángeles, el caso de Lucifer, un ente moral libre. Dios no le hizo un títere ni un robot, le dio libertad para que él decidiera. ¿Cómo entró el pecado? ¿Cómo entró el pecado en los ángeles? ¿Será que hay la posibilidad de que uno, siendo cristiano y teniendo la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y la diferencia entre nosotros y Adán y Lucifer, hay una gran diferencia, claro está. Porque yo no soy ni Adán, ni estoy en la condición de los ángeles antes de caer. Nosotros tenemos algo muy particular que es diferente y que nos pone en una condición diferente en cuanto a eso. Y es que nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo y comprados por precio de sangre, y dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y que la salvación que hemos recibido nos la dio el Señor por gracia. Y que ahora mi vida le pertenece a Él. Yo fui salvo por gracia. Eso es lo que hace la gran diferencia entre Lucifer y Adán cuando cayeron. A mí o a ti cuando pecamos. Pero entonces, ¿cómo puede haber una actividad demoníaca dentro de un cristiano? ¿Cómo puede haber una actividad satánica dentro de una persona que ha confesado a Cristo? Y ese texto que leí al principio, puede dar la luz con las tinieblas en el mismo lugar.
¿Y por qué no? El Espíritu Santo está en el mundo y también Satanás está en el mundo. Dice que Dios es todopoderoso y omnipresente. Y Dios está en todas partes. ¿Y cómo es que el diablo está aquí en el mundo si Dios está aquí? ¿Y cómo es que siendo el infierno un lugar tan satánico y tan horrible, Dios también está ahí? Porque Dios está en todas partes. ¿Cómo puede morar la luz con las tinieblas? Es que la mente humana trata de razonar esas cosas y no las entiende. ¿Cómo es que somos creados? Si Dios dice que nuestra composición es una tricotomía, es neuma, psuche y soma, y somos una tricotomía, un ser tricotómico, ¿será posible que lo que nosotros hemos entendido de neuma y de psuche como alma, el conocimiento que tenemos es demasiado pobre? Y hemos circunscrito o delimitado el potencial que tiene nuestra alma y nuestro espíritu para vivir, para desarrollarse, para crecer. ¿Cómo es que una legión de demonios que estaba comprendida según las legiones romanas de los soldados, entre 4.000 o 2.000 y 8.000 soldados, y habla de que el demonio que estaba en el endemoniado gadareno se llamaba legión, porque somos muchos. Legión es el cabecilla de miles de demonios subordinados. Hay un demonio guía, siempre, el líder, ¿verdad?, con diferentes nombres, y están los demonios subordinados que están bajo su poder, que pueden ser 10, 15, 20.000. Cuando uno identifica a un demonio y le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, legión me llamo, tienes que entender que hay miles de subordinados que están con él. Él es el líder. Bueno, ¿cómo podemos explicar que un ser humano, con las medidas que podía imaginarse usted que podía tener el endemoniado gadareno, cómo era que podían habitar 4, 5, 10.000 demonios en ese ser? ¿Cómo se puede meter tantos demonios en un espacio tan pequeño? Porque cuando entendemos lo que es en el mundo espiritual y lo que Albert Einstein nos explicó sobre tiempo y espacio, sobre las dimensiones en las que nosotros operamos en el mundo, en el universo, y entendemos las grandes dimensiones que hay, físicamente hablando, es inconcebible para la mente humana. ¿Cómo será espiritualmente? Cuando hablamos de que una galaxia está a 20 millones de años luz de distancia, y cuando miramos la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, y le dan 10 vueltas a la Tierra en un segundo, la luz así, 10 vueltas a la Tierra en un segundo, y nos desplazamos a esa velocidad, llegamos yo no sé en cuántos minutos nada más al Sol, o a la Luna, en minutos yo no sé cuánto, a la velocidad de la luz, minuto y algo creo que es. Y a esa misma velocidad nos desplazamos hacia una de las galaxias que se ven por el Hubble, por el telescopio, y nos demoramos a esa velocidad 20 millones de años a esa velocidad para llegar. ¿Se imagina la distancia? Pero pensemos en el mundo espiritual. Mi alma y tu alma en el mundo espiritual es un universo en sí mismo. Es un gran universo. Si se pueden meter 8.000 demonios, debe ser muy grande. 10.000, 15.000 demonios. Las sacerdotisas y la gente que trabaja en las hermandades satánicas y que rinden culto a Satanás, tienen no 10 ni 15.000, tienen 100.000 y 200.000 demonios dentro de ellos. ¿Y cómo es que todas esas millones y miles de demonios pueden vivir en una persona para desplazarse y poder hacer proyección astral y salir volando? Eso de brujas volando, eso de los tiempos de la Edad Media, eso es real, así es. Lo que llaman los cuerpos espirituales. Pablo habla de cuerpo animal y cuerpo espiritual. Nosotros tenemos un espíritu, alma y un cuerpo. Este cuerpo físico que tengo aquí, dentro tengo mi alma y tengo mi cuerpo espiritual. Y cuando un brujo, un hechicero, es el mundo donde más se practica eso, se desdobla, su espíritu sale, controlado por el alma, sale y se desplaza. Y hace lo que llaman proyecciones astrales. Van, vienen y hacen el trabajo que van a hacer. Eso está muy claro dentro de la brujería y la hechicería, y aún dentro del contexto bíblico se explica en algunos casos. Eso es normal para esa gente, para nosotros no puede ser, pero bueno, si es que eso se ve todos los días en el mundo entero, los hechiceros y los brujos hacen esas cosas. Nuestro espíritu está acá adentro, nuestra alma está acá adentro, y la Biblia lo separa. Cuando yo nazco de nuevo, mi espíritu nace de nuevo, es vivificado, es Cristo que me vivifica y me da su vida. Pero mi alma es mi yo, está entronado el yo. Voluntad, mente, emociones, está ahí. Pero mi alma es un universo gigantesco donde
Hay muchas cosas con las que hay que trabajar. Tiene la voluntad, y la voluntad tiene muchas áreas. Tiene la mente tiene muchas áreas. Tiene las emociones tienen muchos departamentos. Es un mundo en donde Satanás trabaja. Pablo, hablándole a los Corintios, 2 Corintios capítulo 10, le dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pero ahí carne no significa, aunque andamos en la carne, en este cuerpo de carne, no militamos según la carne, no militamos según el intelecto, la razón del hombre. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestros estratos, de nuestra guerra, no son carnales, sino espirituales. Entonces se mete en esa dimensión. Y dice, tomando, ¿verdad? Derribando, dice, todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia, cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y habla de tomar esas fortalezas y derribarlas, y esas fortalezas están en el alma. El área de trabajo de la gran batalla del ser humano se lleva a cabo en el alma. Se lo digo yo y usted lo sabe. Es en el alma donde se lleva toda la batalla, es en el alma donde trabajan los demonios, es en el alma donde Satanás nos presiona, es en el alma donde vienen todos los pensamientos, los dardos, las imaginaciones, la voluntad, los deseos, los propósitos, los planes, ahí en el alma. Esa es la parte, porque ya el espíritu nació de nuevo, la parte que hay que ceder es el alma, es la parte que domina el cuerpo. Y es la parte que también domina en muchos casos al espíritu. Es la parte que Adán entronó. Y como venimos de esa descendencia de Adán, entonces ¿qué sucede? Nacimos de nuevo y todavía el alma está tomando control, por eso vivimos como vivimos. Si nosotros permitiéramos que Dios quebrantara nuestra alma en ese proceso sobrenatural que Dios hace, donde empieza a quebrantar nuestra alma y a llenar, Pablo dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, y habla del término metamorfosis, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de vuestra alma, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Limpiémonos de toda inmundicia, dice, de cuerpo y de espíritu, dice allá 2 Corintios 7:1. Pablo hablando de los Colosenses capítulo 3, aún desde el versículo 1, pero especialmente el versículo 5 en adelante, nos habla de deshacernos de todas las obras del viejo hombre y nos da la lista y le está hablando a cristianos, dice, revestidos del nuevo hombre, que tomemos el nuevo hombre, nacido de nuevo, ¿verdad?, que está dentro de nosotros y revistamos al alma, la controlemos, la sometamos, la quebrantemos. Bueno, ese es el área complicada para el creyente y es el área que los demonios y Satanás están empleando, utilizando fuertemente para trabajar en tu vida. ¿De dónde crees tú que vienen todos esos deseos que tú tienes? Todas esas pasiones desordenadas, todos esos odios, rencores, esas actitudes que tú sabes que no son la actitud de un cristiano, que yo sé que no son la actitud de un cristiano. ¿Cómo es posible que nosotros, habiendo sido lavados por la sangre de Cristo, todavía estemos cometiendo hechos vergonzosos para uno, para Dios, para la comunidad? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? No estamos exentos. Algunos se hacen más públicos que otros, dependiendo del nivel que tú tengas. Si tú eres un hermanito que nadie te conoce, pues lo tuyo pasa por desapercibido, pues si soy yo, todo el mundo se entera. Pero es el mismo pecado que tiene todo el mundo, lo que pasa es que unos se conocen y otros no, pero es la misma tontería para todo el mundo. La misma cosa. Pero fallamos, pecamos, cometemos error. ¿Por qué? Señor, ¿por qué tengo esto dentro de mí que me lleva a hacer cosas que yo no quiero hacer? Capítulo 7 de Romanos, Pablo hablando. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué si trato de agradarte cada día, por qué cada día caigo en lo mismo? El pecado, vuelvo a tropezar, tengo odio, tengo rencores, me quiero vengar, siento malestar, a veces no quiero ni orar, ni quiero servirte, a veces quiero meterle 4 puños a este, a veces quiero, qué sé yo, qué hacer, a veces pienso en quitarme la vida. ¿Por qué? ¿De dónde vienen todas esas cosas? Pedro habla de los deseos que batallan contra el alma, a los cuales tenemos que destruir, despojarnos de ellos. Es una batalla interna en el alma, constante, fuerte. Personas que se han entregado a Cristo, que vienen del campo de la brujería, o de la hechicería, o de las sectas satánicas, y se convierten a Cristo. He leído muchos de esos testimonios, he revisado mucho ese tipo de historias, porque me gusta averiguar
¿Cuál es el testimonio que ellos dan? Porque qué mejor testimonio que el que te está dando la persona que le pasó el asunto y no conoce mucho de la palabra. Dice, mira, yo soy nuevo, me convertí al evangelio, me entregué a Cristo, le quiero servir, pero hay cosas en mí que no me dejan. Y lloran y gimen y Señor, y sienten que algo se apodera de ellos y lo sigue llevando donde no quieren. Y empieza esa batalla de liberación y esa batalla de liberación hasta que finalmente todos esos poderes se van y que la persona queda libre. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder que una persona que está dedicada al diablo, que tiene millones, o no tanto como millones, pero miles de demonios, se entregue a Cristo, confiese a Cristo como Señor y Salvador, y después a los 2 días, al día y medio, a los 3 días, vienen los demonios otra vez a atormentarle la mente y a tratar de que se suicide? Casi todas esas personas cuando se alejan del diablo y de sus poderes, terminan muchos suicidándose. Los que normalmente se alejan sin la ayuda de Dios y tratan de alejarse, los demonios lo matan, lo ahorcan. Ellos le toman la mano y ellos mismos lo ahorcan. Los demonios los ahorcan, los matan, se suicidan. Casi todas las mujeres que son brujas o que trabajan en las hermandades satánicas, ¿verdad? Que son las sacerdotisas, cuando les quitan ya la posición, que las desechan, casi todas, en un 99.99% se suicidan. Los demonios que están en ella la matan. Y cuando se entregó a Cristo, ese espíritu guía no quería soltarla y duró meses para poderla soltar. Y ella gemía y clamaba y ese espíritu batallaba de una manera terrible porque no quería salir. Y entonces, ¿cómo es eso? Yo te estoy contando lo que ella contó. Es el testimonio de una mujer que se entrega a Cristo, de un hombre que se entrega a Cristo, que recibe al Señor, que quiere servirle, pero por haberle dado su vida a Satanás y haber pactado, pues hay unas operaciones satánicas en su alma, en su cuerpo, que no son tan fáciles de deshacerse, que ameritan de una liberación completa, que ameritan de un trabajo fuerte del Espíritu Santo y de ayuda, porque una persona que trabaja esos niveles necesita ayuda, solo no puede, solo no va a poder, los demonios la matan. Óyeme, solo no puede, los demonios la matan. Necesita ayuda de una persona por lo menos bien llena del Espíritu Santo que esté dispuesto a pararse en la brecha por ella, que ese es otro de los principios bíblicos. En Ezequiel, donde habla de pararse en la brecha. Si yo no me paro en la brecha por alguien que esté endemoniado y que se haya entregado a Cristo y que haya venido de ese mundo y tú o yo no nos paramos en la brecha a pelear batalla por esa persona, los demonios la matan. Eso bien claro está en las Escrituras. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que no entendemos como cristianos? ¿Por qué lloramos y gemimos delante de la presencia de Dios constantemente? Porque cometemos hechos vergonzosos delante de Dios. Fuerzas que nos dominan en un momento determinado nuestra mente, nuestro ser, nuestras acciones. Y cuando analizamos decimos, pero ¿por qué yo hice esto si esto yo no lo tenía que hacer? Pero ¿qué es lo que me domina? ¿Qué hay más fuerte que yo que me pueda llevar a hacer algo que yo no quiero hacer? Entonces quiere decir que en mi ser hay áreas que yo no tengo totalmente entregadas al Señor. Uno piensa, y es lo común, bueno, yo me entregué a Cristo, soy salvo, y es verdad, eres salvo, le perteneces al Señor, y ya no tengo más problemas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nos entregamos a Cristo, le servimos al Señor, buscamos su presencia y lógicamente muchas cosas van a cambiar y vas a ver una victoria gloriosa y Dios te va a llevar a conocer cosas gloriosas. Pero hay un proceso de liberación en algunos casos, ¿verdad? De personas que han estado demasiado involucradas en sirviendo a Satanás, o en la brujería, o en la hechicería, o en la santería. Esos casos son más complicados, o en el homosexualismo. ¿Sabe? Espíritus fuertes para salir de las personas, tanto lesbianas como hombres homosexuales, porque el homosexualismo abarca ambos casos, mujeres u hombres. ¿Sabe? Espíritus difíciles de sacar de una persona, los espíritus homosexuales. Extremadamente difícil. Hay algo con esos espíritus que logran atar a esa persona, que yo he echado fuera demonios de espíritu homosexualismo, de personas que se han convertido hace años. Se entregaron al Señor, entregaron su vida llorando, Señor, no quiero más sentir así, no quiero más vivir así. Y se entregaron llorando al Señor, lo recibieron y aceptaron a Cristo y comenzaron a ir a la iglesia. Y sin embargo ese espíritu siguió persiguiéndolos y atacándolos y volvían y tropezaban y se levantaban.
Y yo me he tenido que enfrentar a muchos de ellos en mi ministerio. Han venido a mis campañas, pastor, usted habló por la radio, ese es mi problema, lo que usted explicó, ayúdeme. Y he extendido la mano y cuando hago así, enseguida se manifiesta el demonio que tiene. Y son hermanos, van a la iglesia, están a veces hasta en la directiva de una iglesia. Están ahí, le sirven al Señor, y cuando los enfrenta, cuando un hombre ungido de Dios, cuando alguien que sabe lo que está haciendo, cuando alguien que experimenta lo que es el poder de Dios los enfrenta, los demonios se manifiestan. Y son personas de la iglesia, no son gente que no se han convertido, son gente que le sirven a Dios, aman a Dios, pero hay algo en ellos que no ha logrado zafarse de ellos, no han logrado libertarse. Y cuando los confrontas y los reprendes, enseguida se manifiestan. Hubo uno que cayó en mis pies, recuerdo eso allá en Vineland, New Jersey, en Estados Unidos. Me oyó por la radio y vino, yo lo invité al servicio y fue. Y entonces me pidió ayuda, un muchacho joven, 24, 25 años, bien parecido, bien vestido, todo un hombre elegante, pero bien limpiecito, bien vestido. No tenía ni siquiera pinta de homosexual, se veía muy bien arreglado el muchacho, muy buena presencia. Y yo estaba ministrando y de repente lo vi allá atrás y no sabía cuál era de ellos, porque él me llamó a la radio, yo le dije que viniera y no sabía cuál era hasta el final. Pero yo cuando vi, yo dije, debe ser este, ya, por el Espíritu. Y exactamente era él, se llamaba Andrés, y pasó. Y me dijo, yo soy Andrés, y le dije, me alegra tanto verte aquí. Y me dice, pastor, ayúdeme por favor. Yo tengo, no sé, 6, 7 años en el Evangelio, pastor, mire, usted no sabe lo que yo he luchado, yo amo al Señor, yo me entregué a Cristo. Y me estuvo explicando un ratico, y la verdad es que para uno como predicador, dice, bueno, pero si este se entregó, ¿cómo es esto? Mire, hermano, esa broma le vuela a uno todos los tapones religiosos. Y dice, bueno, ¿qué hago yo con este tipo? ¿Tú te entregaste a Cristo? Claro que me entregué, pastor, yo amo al Señor, yo soy salvo, yo experimenté el poder de Dios. Entonces, ¿cómo es esto? No sé, pastor, ayúdeme. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús. El tipo cayó al piso y se ha vuelto una culebra, se movía como de goma, así. Una cosa impresionante. Yo me quedé mirando aquello y se me revolcaba así en el piso. Totalmente, las piernas se le volvieron de gomas. Esta parte aquí que no se dobla, si usted para doblar eso lo tiene que partir. No, se le doblaba como si fuese de plástico, de goma. Yo miraba aquello. Yo mismo estaba sorprendido mirando aquello. Entonces cayó al piso y comenzó a huir de mí como una culebra así, y lo agarré por una pata, como se dice, y lo alé para acá. Ven acá, mijo, ¿para dónde vas tú? Entonces lo alé así, me le monté encima así, las rodillas, para que no se me fuera, porque se volvió una culebra. Y empezó a retorcerse. Y entonces le hablé al espíritu ese, y tuve una batalla. Finalmente el espíritu ese se fue y se levantó, y bueno, empezó a llorar, y bueno, una batalla tremenda. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué hacemos ante la teología? Un cristiano no puede ser poseído por demonios porque tiene a Cristo, y donde está Cristo no puede haber un demonio. Falso. Cristo está en el mundo y hay legiones de demonios en el mundo. Cristo está en el infierno porque lo ve todo y lo sabe todo. Dios está en todas partes y hay demonios ahí. Cristo está en el templo donde estamos adorando a Dios y hay gente que llega endemoniada y entra al templo. ¿Cómo es eso? Un lugar santo, un lugar, y están ahí. Gente está en los altares ministrando y predicando y tienen demonios. En un lugar donde se está adorando a Dios, en un lugar donde se está alabando a Dios, hay personas endemoniadas que están poseídos por demonios. ¿Cómo explicamos todo eso? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dejándonos engañar? ¿Por qué no somos más sensatos y enfrentamos la realidad? ¿Y cuál es la realidad? Que hay un mundo de cosas en el término espiritual que no estamos entendiendo bien, que no comprendemos. Eso es todo. Y que hemos tratado de echarle tierra y de meterlo bajo la alfombra para no dar una explicación, porque no sabemos qué decir. Pero vamos a enfrentar la realidad. ¿A cuántas personas? Y oiga lo que yo le voy a decir. Lo que le voy a decir, vuelvo y le repito, le va a mover la alfombra, el piso. Se le va a caer todo el andamiaje que tiene religioso, sobre la cabeza le va a caer. Nunca yo he echado un demonio de una persona inconversa. Todos han sido cristianos. En 24 años que tengo de cristianismo, de ministerio. ¿Qué le parece esa historia? Nunca. Es que
echar un demonio fuera de una persona inconversa no tiene sentido. Yo lo echo fuera, él se va. ¿Y qué va a pasar cuando yo me dé la vuelta? Se vuelve a meter, si es que ese es su lugar. No puedes echar un demonio fuera de un inconverso, no tiene sentido. Le pertenece, a menos, como me ha sucedido, demonio, vete. Una muchacha en Puerto Rico, la trajeron la mamá y la tía. Muchachita de 15 años, vino así toda lunática. Le explicaron ahí el problema a los hermanos que estaban ahí. Yo me estaba hospedando en ese apartamento donde estaba ese edificio ahí, y abajo había un taller de herrería de unos hermanos. Yo bajé a saludar y a ver cómo estaba la gente. Eso fue en Puerto Rico, en Santurce. Y yo estoy ahí mirando el asunto, y vinieron buscando al misionero dominicano. Y total es que ellos estaban hablando, ministrándole, y yo mirando el asunto ahí. Y la muchachita, que era lunática, oraron por ella, se quedó igualita, y vino y se sentó por acá, en una sillita ahí solita. Y cuando yo vi que ellos siguieron hablando, yo me acerqué a la muchacha. Y le digo, ¿cómo te llamas? Así toda lunática, me dice, Noelia creo que era el nombre. Yo le digo, qué lindo, ¿tú sabes que el Señor te ama? Te ama mucho. Y empecé a hablarle del amor de Cristo, así, eso fue lo que Dios me dirigió a hacer. Empecé a hablarle del amor de Cristo a la niña. Cristo te ama, y Cristo te ama, y Cristo murió por ti, y Cristo pagó un precio, y Él quiere bendecirte. Y le dije, ¿quieres aceptar a Cristo como Señor? Me dijo, sí. Le dije, confiesa conmigo, y empezó a confesar a Cristo. Y apenas dijo amén, le dije, ¡demonio, sal de ella! Y ha pegado un grito. Saltó de aquella silla, que yo parecía un cochino que le estaba entrando a palo. ¡Ah! Y todo el mundo se volteó a ver qué era lo que pasaba. Pegó un salto y se fue el demonio. Y cayó sentada y abrió los ojos así, volvió otra vez a ser la niñita normal de 15 años. ¿Qué me pasó? Nada, mija, ven acá, y empezó a llorar. Le dije, tú has recibido a Cristo. Ese demonio se fue. Y me volteé a las dos mujeres, le dije, vengan acá ustedes dos. Y ellas se acercaron y me miraron. Le dije, ¿qué te pasó a ti? Tú eres esposa de un pastor. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo yo lo sé? En el nombre de Jesús, espíritu, suéltale. Y cayó patas para arriba también. Y usted, no, pastor, cuidado conmigo. Yo no tengo nada. Y oré por ella. Y cayeron por el poder de Dios. Las tres quedaron libres. Pero escúcheme, hay que saber manejar esas cosas. En una iglesia en Corona, Queens, New York. Iglesia. Liderazgo bonito, una iglesia súper ordenada. El pastor me invita y me dice, pastor, lo estoy escuchando por la radio. Me parece maravilloso su exposición, pero usted sabe, yo tengo una iglesia que no se cree ni en demonios, ni en milagros, ni en hablar, ni en nada. Pero a mí me interesa eso, yo lo escucho guillao, me dice el pastor. Porque usted sabe, yo no quiero problemas con la iglesia, se me vaya a ir la gente. Y le digo, no se le va a ir nadie. Espérate que yo llegue allá porque usted vea. Entonces me invitó, y él y yo hicimos un trato ahí, tú sabes. Entonces yo me paré a predicar, el doctor Porra con nosotros y tal. Y cada vez que yo iba a hacer algo, pastor, me permite, y él, amén, amén, y yo es loco. Bueno, y prediqué sobre la autoridad del creyente. Y lo primero que dije fue, quiero que la directiva de toda la iglesia pase aquí al frente, y pasaron todos los diáconos. Pasó ese gentío detrás de ellos. Dije, pastor, ¿usted me permite orar? Yo no le voy a poner las manos a nadie porque yo sé que los hermanos acá no creen ni en milagros ni en nada. Yo tampoco ando en eso. Yo soy un hombre que yo dejo que sea Dios. Si Dios quiere hacer algún milagrito allá de Dios, ¿verdad? Uno no se tiene que meter en eso, ¿verdad, pastor? No. ¿Verdad, hermano? Amén. Que Dios haga. ¡En el nombre de Jesús! ¡Declaro el poder de Dios! Y cuando hice así, cayó todo el mundo para arriba y empezaron los demonios a manifestarse. Mire, hermano, diácono, diaconisa, la esposa del pastor comenzó a torcerse. Ahí no quedó uno solo. Hay uno que se llamaba Pedro, que era en la mano derecha del pastor. Ese hacía como un berraco, como un cochino. Lo agarré así y le dije, en el nombre de Jesús, suéltalo. Y pegaba unos alaridos. Y yo miraba así de vez en cuando al pastor, y el pastor miraba la cosa así, ¿no? Pero yo no sé qué le pasó al pastor de momento, que yo estoy orando, ya llevaba como media hora echando demonios fuera, y de repente veo que saltó, el pastor me salta por el lado. Oiga, me cogió fuerza el pastor y agarró a uno. Dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Y yo, úyeme, el pastor se animó. Y le digo al pastor, pero no le esté preguntando la dirección, que yo no lo voy a visitar, échalo fuera. Así es la cosa, así empezó a reprender, y la unción de Dios a moverse en él. Y después le puse las manos, le dije, te transfiero la unción que Dios ha puesto sobre mi vida. Y cayó por el poder de Dios. Al domingo siguiente, al domingo siguiente como a las 4 de la tarde me llama. Yo vivía creo que en Canarias, que vivía en ese tiempo, y me llamó, contándome que al domingo siguiente había
dado el servicio, y dice que se puso a orar también él y a clamar. Dice que el poder de Dios cayó con una fuerza. Me dice, pastor, lo mismo que sucedió con usted volvió a suceder conmigo. La unción que usted tiene me la dejó. Qué glorioso está esto, pastor. Yo nunca había visto la iglesia así. Aquel hombre estaba lleno del poder de Dios. Toda su iglesia estaba endemoniada. La mujer tenía un espíritu. La mujer de él tenía un espíritu de tristeza. Aquello era una cara así, como que la mujer se iba a morir mañana. Todo el mundo, aquello, era la iglesia, todo el mundo estaba convertido, nacido de nuevo, era una iglesia tipo bautista. Ahora, ¿cómo explica? Dígame usted a mí, yo no le estoy diciendo a usted cómo son las cosas, usted explíqueme a mí. ¿Cómo es que voy a una iglesia donde desde el pastor para abajo son cristianos, porque se supone que son cristianos, la iglesia es cristiana, profesan a Cristo, son salvos, y lo que se manifestó fueron legiones de demonios? 99.99% de la gente que no echa espíritus del mundo fuera pertenecen a la iglesia. Ahora, usted me dirá, pastor, pero eso no puede ser. Bueno, posesión puede indicar, es cuestión de conceptualización. Posesión puede indicar propiedad o puede indicar control. Si es propiedad, no, nosotros somos propiedad de Cristo. Definitivamente, yo pertenezco a mi Señor y tú también. Pero cuando hablamos de posesión y quiere decir control, el enemigo y los demonios controlan la mente de la mayoría de los cristianos. Oiga eso y chúpese la mente, viene la otra. Disensiones, pleitos, ahí está en la carta a los Corintios. Ahí está en la carta a los Corintios. Mire el problema que se presentaba en los Corintios. Falsos apóstoles introducidos dentro de la iglesia. Hermanos contra hermanos, en la carne, peleando, discutiendo. Aquello era un zaperoco lo que había. Es más, y se escucha entre ustedes un pecado de fornicación que ni aún entre los gentiles se escucha. Que un hijo tiene la mujer de su padre. Y yo me puse a analizar eso. Óyeme, pero ¿qué significará esto? Porque eso era uno de los pecados más comunes de aquel tiempo. ¿Qué sería lo que quiso decir Pablo? Sería que quiso decir que el hijo de ese padre se movía en una dimensión un poco extraña de proyección astral y de viajes raros, y se acostaba con la mujer de su madre, del padre, en una especie de incubus. ¿Qué pecado sería que estaba declarando San Pablo ahí? Porque lo que está hablando es que el hijo tenía la mujer de su padre, era la madrastra supuestamente, pero esos son los pecados más comunes que hay por ahí. No me parece que era algo tan extraordinario. Algo más había detrás de ese pecado que me llama la atención. El estarse entregado a Satanás. Para destrucción de la carne a fin de que el espíritu vive en el día del Señor. Pero ¿cómo es eso? ¿O se va con el diablo o se va con Dios? ¿Cómo es esta cuestión? Un paso para allá, otro para acá. ¿Qué doctrina es esa? Está en la iglesia. Pertenece al Señor. Está en pecado. Entréguenlo a Satanás para que la carne sea destruida y el espíritu se presente delante del Señor, sea guardado para el Señor. Entonces, cuando uno empieza a leer estas cosas, uno dice, no, espérate, aquí hay algo que yo no estoy entendiendo. Entonces, cuando hablamos de poderes satánicos y de demonios, entendemos que hay una cantidad de pecados y de operaciones que no son comunes y que se escapan a veces de nuestro conocimiento, de nuestra razón. Cuando nosotros vemos más adelante la naturaleza de los demonios, son malignos, tienen inteligencia y astucia, toman fuerza sobrenatural, son diferentes a los ángeles, no son humanos porque poseen y pueden ser echados fuera. Son entes individuales, tienen conocimiento, creen, dice Santiago 2:19. Tienen compañerismo los unos con los otros, tienen doctrina, tienen voluntad, tienen poderes milagrosos, tienen emociones, tienen deseos y otras facultades emocionales y espirituales. Los demonios. Ahí están las citas en el manual. El trabajo. Bueno, ellos poseen a la gente y le causan sordera y mudeza, o mutismo más bien, mutismo. Mateo 9:32, mira todo lo que hacen. Causan ceguera, según la Biblia, ahí están todos los textos, tormentos y graves aflicciones. Vuelven a la gente lunático, lunomanía, inmundicia, suicidio, convulsiones, deseos o concupiscencias, falsa adoración, error, te llevan a error, enfermedades y dolencias, engaño, mentiras, encantamiento, brujería, adivinación, herejía, falsas doctrinas, maldad, miedo y temor, mundanalidad, esclavitud, discordia, violencia, traición, opresión, pecado,
todo pecado, lujuria, fornicación, promiscuidad, homosexualismo, bestialismo, todo tipo de pecado, persecución, celos. ¿Cuáles son las habilidades que tienen? Bueno, la Biblia dice que ellos enseñan, tienen doctrina. 1 Timoteo 4:1, pelean, roban, son iracundos y feroces, adivinan, pueden salir del hombre y entrar de nuevo a él cuando quieran, a menos que sean echados fuera y rechazados en el nombre de Jesús, según Mateo 12:43-45. Viajan, se desplazan a una velocidad por los aires impresionante. 1 Reyes 22:21 al 24. Marcos 5:7-12. Hablan, tienen voz. Imitan personas muertas, 2 Samuel 28:3-9. Eso fue un demonio que cuando Saúl fue a consultar a la divina de Endor, yo he escuchado predicadores decir que Dios mío, qué ignorancia. Cuando Dios, la necromancia dice que es una abominación a Dios en Levíticos, consultar muertos. Y he oído predicadores decir que cuando Saúl fue a consultar a la divina de Endor, Dios permitió que apareciera el espíritu de Samuel a través de la bruja para hablarle a Saúl. No te lo pierdas. Yo he oído predicadores decir eso. Cuando Dios prohíbe la necromancia, la consulta a los muertos es una prohibición, una abominación a Dios. La gente dice, no, Dios lo permitió, es así. Es que son bobos, no saben que los demonios imitan las voces y las figuras. Un demonio se puede aparecer con la misma figura de un antepasado tuyo, de tu abuela, de tu tío, de tu marido que se murió ayer. Se te aparece idéntico, con la voz y todo. Eso sucede a cada momento. Ay, vi a mi abuelita, como la viste, se me paró ahí en la puerta, idéntica, y me habló y me dijo que me quería. Y me dijo que si la dejaba entrar al cuarto de vez en cuando. Sí, mi hija, ven. Y bueno, yo hablo con ella todas las noches, dice la gente. Y es un rolo de demonio que está ahí. Mira, yo te amo. Engañarse. Se me apareció la Virgen de los Dolores, a mí la de Fátima, a mí se aparecen como virgen. Todas esas apariciones son demonios, esas virgenes no existen. Son espíritus inmundos disfrazados. Por favor, abra los ojos espirituales. ¿Hasta cuándo va a estar engañado por el diablo? Tienen esas habilidades los demonios. Reciben el nombre de demonios, de encantados o adivinos, espíritus inmundos, espíritus malos, espíritus engañadores. Los espíritus inmundos están sujetos a Cristo y a los creyentes por el sacrificio y por la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Miles de ellos pueden entrar y tomar posesión de un hombre al mismo tiempo. Ellos pueden ser discernidos, probados, resistidos y rechazados por el creyente. Su destino final es el abismo. Por ahora operan en los aires y en la tierra. Ellos tienen personalidad, no tienen cuerpo, son incorpóreos. Eso es uno de los fenómenos de los demonios que existen ante los ángeles caídos. No tienen cuerpo los demonios, por eso necesitan un cuerpo, necesitan que usted vaya al brujo. Pise la puerta de un brujo. ¿Usted quiere probarlo? Si un demonio se puede meter en un cristiano, vaya mañana y pise la puerta de un brujo. Dígale, vengo a hacer una consultica aquí para que usted vea en la noche lo que le va a pasar. Enseguida, ¡pum! ¿Por qué? Porque abrió una puerta y eso es todo lo que necesita un demonio para operar en tu vida, que abra la puerta. A él no le importa si tú eres cristiano, eres evangelista, eres predicador. Si entras ahí, estás en territorio del diablo y él tiene derecho legal. Y va a operar en tu vida, en tu hogar, a menos que lo rechace o lo eche fuera. Puertas abiertas. ¿Cuántas puertas abiertas tenemos en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente? Placeres, deseos, concupiscencias, lascivias, mentiras, robo, pleitos, celos, contienda, ira. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice Pablo, a los Efesios, a los Colosenses. Y nos habla a nosotros y nos dice, apártense de todas esas cosas, eso son cosas que practican los gentiles, no nosotros, pero hay que deshacerse de esas cosas, dice San Pablo. Entonces, cada vez que nosotros actuamos en esa dirección, demonios operan legalmente. Dice, ellos tienen personalidad, no tienen cuerpo, son incorpóreos, son emisarios de Satanás, son numerosos, conocen su destino. La posesión y el tormento de demonios son diferentes. Conocen lo que tienen poder sobre ellos, ellos saben quién tiene poder sobre ellos y quién no.
según Hechos 19, 13 al 17. Temen a Dios, Santiago 2:19. Son más cristianos que muchos cristianos. Temen a Dios, hay cristianos que no temen a Dios. Son más blasfemos algunos cristianos, más irreverentes. Hay demonios que se portan mejor que los cristianos. Sí. Causan aflicción física. Las armas contra ellos son el nombre de Jesús, la oración, la armadura de Dios que incluye la palabra y el control del cuerpo. Su oposición y opresión es real. Su oposición y opresión es real. La debilidad de muchos cristianos en cuanto a oponerse a los poderes demoníacos es causado mayormente por su fracaso en reconocer la fuente de su problema. Muchos cristianos tienen tanta falta de entendimiento en este respecto que llegan a una condición de inutilidad en cuanto a batallar en contra de los demonios y muchas veces concluyen sin pensar escrituralmente que Dios debe ser la causa de todos sus problemas y se resignan a la derrota por ser tan consagrados que no quieren pelear contra ellos. Dios sabe por qué me lo puso y cuando Él quiera que me lo quite. Aquí estoy soportando, Señor. Si tan solo despertaran las verdades espirituales básicas de cómo usar las armas espirituales que poseen, verían la realidad de la redención, vivirían victoriosos y saldrían de los problemas sin ningún tipo de duda. Y sabrían que Dios es el autor de toda buena dádiva y todo don perfecto. Jesucristo mismo reconoció que toda enfermedad, oposición a la verdad y toda derrota en la vida venían de fuerzas satánicas que batallan contra los santos, Juan 10:10. Y ahí puede leer algo más. ¿Cómo entran los demonios? ¿Qué tiempo me queda? Ok, en esta próxima lección que viene ahora, vamos a entrar en la parte más complicada y más interesante. ¿Cómo entran los demonios? Vamos a hablar sobre las puertas del ocultismo, de la meditación, de las prácticas de meditación trascendental, en cuanto a nuestra niñez, a la herencia, a los juegos, al sexo, a muchas lascivias, fornicación, el terrible problema que hay con la fornicación, que cuando una persona se acuesta con otra y esa persona tiene demonios, los demonios se le transfieren. Y hay cristianos que no saben eso. Y a veces cometemos errores terribles. Y Dios nos va a hablar esta noche. Si tú, hermanito, te estás acostando con una mujer que tiene demonios, o tú, mujer con hombre que tiene demonios, escúchame, los demonios que él tiene se te van a transferir a ti. Eso está ahí en la Escritura. El que se une con una ramera se hace una con él, con ella. Vamos a tratar en esta próxima hora que viene cosas bien serias. Y hoy esta noche, después que yo termine esa parte, vamos a entrar en una oración fuerte, vamos a entrar en una adoración y vamos a ministrar liberación. Esta noche todo el mundo va a quedar libre de toda opresión. Denle un fuerte aplauso al Señor.